Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En el capítulo 28 de Génesis, es evidente que las palabras de Rebeca, registradas en el capítulo 27, versículo 46, surtieron efecto inmediato, ya que Isaac, quien poco antes había confesado que su muerte estaba cercana, toma el control de la situación y manda a Jacob a que marche a Padán Aram, a la casa de su abuelo Betuel y de su tío Labán. Y al igual que Abraham su padre, Isaac no quería que Jacob contrajese matrimonio con una mujer cananea, pues era sumamente importante preservar la simiente semita de la que procedería del Mesías. Nótese que Jacob obedeció el mandato de Isaac su padre y marchó a Padán Aram. Pero lo que no sabía es que la experiencia que tendría antes de completar su viaje y lo que ocurrió durante los 20 años que duró su exilio allí. Comencemos pues con el capítulo 28 y los versículos 1 al 4, donde nos dice: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu padre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Como ya se ha señalado, las palabras de Rebeca en Génesis capítulo 27, versículo 46, produjeron una reacción inmediata en Isaac, quien llamó a Jacob, lo bendijo y lo mandó. Las palabras de Isaac a Jacob fueron claras, cuando le dice: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Seguramente tanto Isaac como Rebeca habían contemplado el comportamiento negativo de las esposas de Esaú. Isaac pudo haber dilatado el encontrar una esposa adecuada para Jacob, pero ahora, ya que la cuestión de la bendición ha sido resuelta definitivamente, no hay necesidad alguna para dilatarla más. Note que Jacob era el elegido de Dios para perpetuar la descendencia de la simiente prometida. Además, existía el peligro de que Esaú intentase matar a Jacob, y finalmente Rebeca personalmente deseaba ver a Jacob casado con una doncella tomada de su familia, ya que las esposas heteas de Esaú, como señala por ejemplo Génesis capítulo 26, los versículos 34 y 35, y también el capítulo 27, versículo 46, eran causa de aflicción constante en el hogar y habían agotado, por otro lado, la paciencia de Rebeca. De modo que todo parecía indicar que era urgente enviar a Jacob a un sitio lejano, como era, por ejemplo, Padán Aram, ya que allí vivía Labán, y allí estaría libre de la presencia de Esaú. Además, allí podía encontrar la esposa deseada. La comisión de Isaac a Jacob trae a la memoria también el encargo de Abraham a su siervo, cuando le dice en el capítulo 24 y versículo 3, «Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, una mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito». Que Jacob también reciba el mandato de no tomar mujer de las hijas de Canaán, sino de buscar
una esposa de entre sus primas. Ha causado problema entre algunos intérpretes modernos a causa de la cuestión genética. Pero note que el problema genético debe ser considerado a la luz del hecho de que el requisito espiritual pesa más que la cuestión genética, ya que la fe en Jehová era una consideración primordial y eso no se encontraba en la mayoría de las familias de aquellos tiempos. Además, es importante también tener presente que la raza humana aún era relativamente joven y los efectos de las mutaciones genéticas en aquel tiempo eran probablemente mínimos. El hecho de que Jacob contrajese matrimonio con una prima en aquellos tiempos no constituía un problema genético serio como ocurre en el día de hoy. De modo que Jacob emprendió su viaje a Padán Aram, a la casa de sus parientes. El patriarca es enviado con la bendición de el Dios omnipotente, es decir, el Shaddai. Ese era el nombre principal de Dios en el período mosaico, como señala Éxodo capítulo 6 y los versículos 2 y 3. Nótese que el nombre El Shaddai probablemente sugiere dominio universal, ya que tanto Génesis como el libro de Job lo muestra en Job capítulo 5 versículo 17, capítulo 11 versículo 7. Hay algunos más versículos, pero con estos pienso que basta. Así que se usa aquí el sustantivo para referirse a Dios como el Señor Todopoderoso. De modo que Jacob es enviado con la bendición de El Shaddai, es decir, Dios Todopoderoso, recordándole así las promesas del pacto dadas a Abraham en Génesis capítulo 17 y los versículos 1 y 2, particularmente las promesas relacionadas con la tierra. También la frase «y te dé la bendición de Abraham» tiene que ver con las promesas del pacto abránico, como señala Génesis capítulo 15 y los versículos 18 al 21, que incluyen la posición de la tierra ocupada por los cananeos y además una simiente tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis capítulo 15, versículo 5 y capítulo 22, versículo 17. Continuará con el versículo 5, donde dice: Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Jacob obedeció a su padre y emprendió el viaje a Padán Aram. Lo que debió de ser por otro lado una estancia relativamente breve, noté que duró 20 años. Algunos, por otro lado, se preguntan, ¿por qué permaneció Jacob tanto tiempo en Padán Aram? Pero debe de acordarse que Jacob creció e hizo una vida hogareña, siempre bajo el cuidado y quizás dominado por su madre. También es posible que ese viaje y el tiempo fuera del hogar, entre otras cosas, ayudase a Jacob a madurar y fortalecer su carácter. Aquel largo tiempo solo pudo haber ayudado a Jacob a esperar y depender de Dios, ya que el tiempo que pasó en los campos le permitió meditar en las cosas de Dios. Por lo tanto, fue una forma de disciplina necesaria en la vida del patriarca. Jacob necesitaba aprender a tener paciencia con su tío Labán y posteriormente a practicar la paciencia con sus hijos. Pero sin embargo no hay que olvidar el encuentro con su hermano Esaú y el temor de pensar que su hermano lo había amenazado de muerte. También debe de observarse en este versículo el orden de las palabras en la frase Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Note que ese orden no aparece por error, sino que es una clara afirmación del hecho
de que ahora Jacob es el prominente de los dos mellizos, ya que él es el heredero de las promesas del pacto abránico. Continúa ahora con los versículos 6 al 9, donde dice: Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaitot, además de sus otras mujeres. En este pasaje acerca de Esaú aparece en medio de la historia de Jacob, ya sea para mostrar la influencia de un buen ejemplo. Esaú, aunque el hombre más grande, ahora comienza a pensar que Jacob es el mejor hombre y no desdeña tomarlo por su modelo en ese caso particular de casarse con una hija de Abraham. Tengas en cuenta que los hijos mayores deben dar a los menores un ejemplo de docilidad y obediencia, ya que es malo si no lo hacen, pero es un alivio si toman el ejemplo de ellos, como Esaú aquí hizo de Jacob. En segundo lugar, se puede mostrar que la locura de un ingenio posterior, ya que Esaú hizo bien, pero lo hizo cuando ya era demasiado tarde. Vio que las hijas de Canaán no agradaban a su padre, y podría haberlo visto hace mucho tiempo antes, si hubiera consultado el juicio de su padre tanto como su paladar. Cabe preguntarse entonces, ¿y cómo arregló ahora el asunto? Pues en verdad lo hizo para empeorar lo malo. Nótese que se casó con una hija de Ismael, el hijo de la esclava que fue expulsada, y no heredaría con Isaac y su descendencia, uniéndose así a una familia que Dios había rechazado y buscando por otro lado fortalecer sus propias pretensiones por la ayuda de otros parientes. También se puede observar que tomó una tercera esposa, mientras que, por lo que parece, sus otras dos esposas no estaban muertas ni tampoco estaban divorciadas. También se puede ver que lo hizo solo para agradar a su padre, no para agradar a Dios. Y ahora que Jacob había sido enviado a un país lejano, Esaú estaría totalmente en casa y esperaba así de esta manera complacer a su padre tanto como para persuadirlo a hacer un Nuevo Testamento e implicar la promesa sobre él, revocando el hecho sobre Jacob. Téngase en cuenta que él, Esaú, fue sabio cuando fue demasiado tarde, como Israel, que se atrevió cuando el decreto había salido sobre ellos. El libro de Números, capítulo 14 y versículo 40, nos dice: Después se levantaron muy de mañana para subir a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí, vamos a subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y por otro lado también las vírgenes insensatas, como nos muestran en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y versículo 11, donde dice: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Siguiendo con el texto, se puede observar el descenso de una forma parcial y pensó, complaciendo a sus padres, en una cosa para expiar todos sus otros abortos espontáneos, ya que no se dice cuándo vio y cuán obediente era Jacob y cuán dispuesto a complacer a sus padres. Se arrepintió de su malévolo designio contra él. No después pareció que persistió en eso y retuvo su malicia. Téngase en cuenta
que los corazones carnales tienden a pensarse tan buenos como debieran de ser, porque quizás en algún caso particular no son tan malos como lo han sido. Así Miqueas retiene sus ídolos, pero se cree feliz de tener un levita para ser su sacerdote. Nótese, en Jueces capítulo 17 versículo 13 dice: Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Continúa ahora con los versículos 10 y 11, donde dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pasaje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Note que la distancia entre Beerseba y Harán era una distancia bien larga, y Jacob también debe de considerarse que él no se acostumbraba a desplazarse a una distancia tan larga como esa, por lo que el viaje a Harán era una experiencia totalmente nueva para él. A diferencia de Esaú, Jacob estaba acostumbrado a vivir dentro de casa y la vida al aire libre no le placía mucho, aunque ya no era un joven, de manera que aquel viaje era algo difícil también para él. Betel o Luz estaba a unos 120 kilómetros de Beerseba, y el versículo 11 dice literalmente: llegó a un cierto lugar. Esa frase debe de entenderse, sin embargo, que su llegada allí fue una casualidad. Pero note que no existe la casualidad cuando Dios está obrando, pues Dios no actúa al azar, ni guía a sus hijos a ciegas, ya que Dios guió a Jacob a Betel, aunque éste no se diese cuenta de ello. Por otro lado, el profeta Jeremías dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Por tanto, Dios guió de manera soberana y providencial a Jacob durante 3 días hasta que llegó a Betel. Jacob ciertamente no tenía ningún propósito especial para acampar allí, pero sin embargo lo hizo porque ya el sol se había puesto. Y allí en Betel Jacob tuvo el sueño más maravilloso que un ser humano podría tener. Téngase en cuenta que Betel es un lugar especial en la historia del Antiguo Testamento, ya que fue cerca de Betel donde Abraham edificó un altar, como nos dice en Génesis capítulo 12 y versículo 8. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda, entre Betel al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y también Génesis capítulo 13 y los versículos 3 y 4 nos dice: volvió a sus viajes desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde su tienda había estado al comienzo entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho allí anteriormente, y Abraham invocó allí el nombre del Señor. Y este era el lugar el cual Jacob después regresaría, como señala el capítulo 35 de Génesis capítulo 1, donde dice: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Por tanto, Betel se convertiría en un memorial perdurable de las promesas de Dios para él y de su capacidad para cumplir esas promesas. El vocablo Betel significa casa de Dios, aunque tendría muchas connotaciones y recuerdos sagrados. La apostasía, a la postre, se desarrolló allí cerca de 1000 años después,
y tuvo que ser destruida. Como señala el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33, y el segundo libro de Reyes, capítulo 23, y los versículos 15 al 17. Y allí en Betel, Jacob tuvo la primera de las 7 teofanías que experimentaría a lo largo de su vida. También llama la atención el hecho de que ocurrió cuando Jacob estaba solo. Sin embargo, con frecuencia, las experiencias comunes en la vida de los creyentes tienen lugar en una situación de recogimiento y meditación, apartado del bullicio del mundo. Y voy concluyendo con esto. Isaac lo hizo a instancias de su madre. Pero es necesario considerar a veces las personas se justifican haciendo ciertas cosas o por cierto comportamiento raro o malo, simplemente diciendo que su madre no les amaba lo suficiente cuando eran pequeños. Pero note que el caso, por ejemplo, de Jacob no podía decir eso, ya que Jacob era amado y hasta incluso mimado cuando su madre mandó hacer lo que no era honrado, lo hizo. Robó la primogenitura de su hermano Esaú. Ya que el plan de Rebeca piensa ahora en un plan muy lógico y parece admirable. Sin embargo, era lo que convenía hacer en este caso, para que no hubiese males mayores. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que para conseguir lo que quieren, hacen lo que sea. Por otro lado, también se autojustifican diciendo que el fin justifica los medios. Bueno, eso de que justifica los medios, cabría preguntarle a la persona que fue justificada si lo justifica o no. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si tú quizás has actuado perjudicando a otras personas, creyendo que para ti el fin justifica los medios, bueno será para ti especialmente que lo antes posible te pongas a cuentas con Dios y lo hagas por medio de Jesucristo. De manera que ahora te animo a que puedas hacer una oración de fe para así reconciliarte con Dios y repitas conmigo: Dios eterno, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. He perjudicado a muchas personas, a sabiendas, pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.